11 de septiembre de 2001. 4 aviones comerciales que viajaban desde el noroeste de Estados Unidos hacia las ciudades de Los Ángeles y San Francisco son secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al Qaeda. Lo que sucedería después cambió al mundo para siempre. Una de las aeronaves capturadas tenía como objetivo estrellarse contra la Casa Blanca. Pero los pasajeros se enfrentaron a los secuestradores logrando que el vuelo cayera antes de alcanzar su blanco. Otra impactó contra el Pentágono provocando daños en la estructura, pero fueron los 2 aviones restantes los que marcaron realmente el atentado. Ambos se utilizaron para colisionar las 2 torres del World Trade Center en Nueva York. Edificios que al desplomarse marcaron la trágica muerte de más de unas 3,000 personas. Probablemente te sea un hecho familiar, pero hoy estamos para hablarte de la mente detrás del hito que marcó el comienzo de la guerra contra el terrorismo. Osama Bin Laden. ¿Qué hubiese ocurrido si el despiadado líder de Al Qaeda no era asesinado? ¿Qué tipo de temibles actos podría haber planificado? Quédate con nosotros y descubre la respuesta. Inmediatamente después de los ataques de 2001 en Estados Unidos, el entonces presidente norteamericano, George W. Bush, respondió al atentado declarando la guerra contra el terrorismo. Las sospechas de lo sucedido recayeron sobre Al Qaeda, por lo que la primera acción de la iniciativa fue invadir Afganistán. Esto se debía a que el régimen talibán no había cumplido con el pedido del gobierno estadounidense de entregar al líder del grupo terrorista, Osama Bin Laden. A pesar de que este personaje inicialmente negó su participación en el atentado, en 2004 se atribuyó formalmente la responsabilidad de los ataques. Luego de un largo camino recorrido, finalmente las fuerzas de Estados Unidos lograron dar con el paradero de Bin Laden, que había podido evadir a Washington por casi una década. Un grupo de comandos de los implacables SEAL Team 6 estuvo a cargo de la misión, que se desarrolló bajo el nombre clave de Operación Lanza de Neptuno. La incursión se llevó a cabo en un escondite de Abbottabad, Pakistán, donde el líder terrorista fue sorprendido y asesinado junto a otras 4 personas que intentaron resistirse a la captura. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. Más allá de que Estados Unidos justificó la muerte de Osama Bin Laden por tratar de resistirse, hay una gran controversia sobre si en realidad la cabeza de Al Qaeda se rindió pacíficamente y fue ejecutado de manera sumaria. Esto nos plantea una serie de incógnitas. ¿Realmente el líder terrorista trató de impedir su captura? ¿O al verse atrapado simplemente buscó alzar sus manos para entregarse? Y aún más importante, ¿qué hubiera sucedido si los SEAL no lo hubieran asesinado? Tener como prisionero al hombre más buscado del mundo habría sido un gran triunfo para los Estados Unidos. Sin embargo, una figura como la de Bin Laden también llevaría varias complicaciones en un proceso judicial. Ya atrapado surgirían dudas, y la primera sería dónde llevar a cabo el juicio del líder terrorista. En tiempos de George Bush presidente, la bahía de Guantánamo se hubiese llevado todas las chances de ganar. Pero Barack Obama siempre fue un gran detractor de ese lugar por su reputación de tortura a los detenidos. Una alternativa válida para discutir hubiera sido un tribunal en Nueva York donde se cometió el acto terrorista que dio inicio a la larga persecución. No obstante, las presiones de un caso de este tamaño probablemente habrían puesto inquieta a la clase política de ese estado, sugiriendo optar por un tribunal internacional. Siguiendo ese camino, sería sensato pensar en crear una estructura acorde a un juicio como este en La Haya, pero nuevamente el sector político tendría una gran injerencia, siendo Europa un territorio donde no se impone la pena de muerte. Probablemente el destino que todos esperarían para la máxima figura de Al Qaeda. Ahora bien, con algún esfuerzo y un poco de imaginación, Washington podría habérselas ingeniado para encontrar el lugar perfecto para que el proceso se desarrollara como esperaban. Aunque solucionado eso, otros interrogantes se abrían sobre la legitimidad jurídica. Durante el juicio, el acusado tendría derecho a ver las pruebas en su contra, y eso incluiría documentos gubernamentales. ¿Podría Estados Unidos entregar archivos de inteligencia a un líder terrorista? La respuesta más obvia sería un rotundo no, pero de esa manera vendrían por delante muchos años de una larga lucha legal. En ese tiempo, la persona señalada como responsable de los crímenes más crueles probablemente podría ponerse en el lugar de víctima a la que se le vulneran derechos universales.
Y esto nos lleva a un último pensamiento. Ser solamente detenido podría haber sido el comienzo del ascenso de la figura de Osama Bin Laden. Del otro lado del mundo lo verían como un héroe invencible, capaz de sobrevivir a todos los ataques del malvado Occidente, el mismo que había invadido Afganistán e Irak. El solo hecho de evitar la muerte lo habría convertido en una figura de un enorme poder, y un juicio solo serviría para continuar reclutando seguidores. Su defensa hubiera sido justificar lo hecho con acusaciones al accionar de Estados Unidos y sus aliados contra el mundo árabe. En ese caso, ni siquiera la pena máxima conseguiría evitar que su muerte sea la de un mártir. Después de recorrer lo que hubiese sido un difícil y largo proceso judicial, en caso de atrapar a Osama Bin Laden con vida, nos queda por develar un escenario mucho más temible. ¿Cómo habría sido el mundo si el líder de Al Qaeda nunca hubiera sido encontrado? Los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos fueron la gran carta de presentación de este terrorista. Pero su grupo no solo tenía al país norteamericano entre cejas, sino también a todo Occidente. De esta manera, no es descabellado pensar que, en el caso de mantenerse con vida y al frente de Al Qaeda, Bin Laden podría haber continuado con los ataques que la agrupación extremista llevó adelante en capitales europeas, como el atentado en la red ferroviaria de Madrid, que paralizó a España. Ocurrió el 11 de marzo de 2004, día que se convirtió en el más negro de la historia del país ibérico. La tragedia tuvo como protagonista a una célula perteneciente a Al Qaeda que hizo estallar 4 trenes en las cercanías de Madrid, provocando 193 muertes y miles de heridos. El hecho de terrorismo más letal ocurrido en España comenzó con 10 detonaciones que se produjeron de manera simultánea durante la hora de mayor tránsito en el mencionado transporte. Con solo 4 minutos de diferencia entre las 7:36 y las 7:40 de la mañana, varias mochilas dotadas de explosivos eran estalladas mediante temporizadores por los extremistas. El objetivo principal era que las bombas se accionaran todas en un mismo lugar, la estación de Atocha. Sin embargo, los leves retrasos de algunas en activarse hicieron que el atentado se sintiera en diversos puntos de la ciudad. La idea primordial radicaba en un mayor colapso y número de víctimas en la estación principal de trenes y subterráneo de Madrid. Pero a pesar de no conseguir esa meta, los terroristas pudieron hacer explotar 3 de los explosivos preparados inicialmente en Atocha. Otra de las detonaciones tuvo lugar en un tren situado en la estación Santa Eugenia, 2 más en la estación El Pozo y 4 a lo largo de la calle de Telles. De esta manera, Al Qaeda volvía a enviar un fuerte mensaje a Occidente, pero no sería el único. Un año más tarde, el grupo terrorista fue nuevamente responsable de una jornada oscura, esta vez en Inglaterra. El 7 de julio del año 2005 parecía ser una mañana normal en Londres, pero nada estaba más lejano a eso. A las 8:50, 3 bombas explotaron al mismo tiempo en distintos vagones del metro. Y a las 9:47, un cuarto explosivo detonó en un autobús. Estos atentados dejaron 56 víctimas fatales y más de 700 heridos, convirtiéndolo en el ataque terrorista más importante en la historia del Reino Unido. Cada una de estas explosiones ordenadas por la organización encabezada por Osama Bin Laden fueron provocadas por bombas de 4,5 kilogramos y detonadas en el mismo instante mediante un dispositivo de activación remota. En ese momento, el Reino Unido ejercía la presencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y eso no es todo. Los atentados ocurrieron mientras se llevaba a cabo en el país el primer día de la 31ª cumbre del G8. Además, apenas unas horas antes, Londres había sido elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Poco tiempo después de los ataques, Al Qaeda hizo público un comunicado donde asumía la responsabilidad. Mundo islámico y mundo árabe, regocíjense. Ha llegado la hora de hacer venganza contra el gobierno de los cruzados sionistas británicos en represalia a las matanzas que comete en Irak y en Afganistán. Los heroicos mujahidines han llevado a cabo un ataque bendito en Londres. Gran Bretaña arde ahora de miedo, terror y pánico de norte a sur, de este a oeste.
No quedan dudas de que la figura de Osama Bin Laden y su influencia detrás del feroz atentado contra la potencia estadounidense abrió la puerta a una nueva manera de demostrar poder e impartir temor. Si hubiera continuado con vida, probablemente muchos otros atentados como estos hubieran aparecido en las primeras planas de la prensa a nivel mundial. No obstante, a pesar de que su muerte parece haber eclipsado parte de esta práctica contra grandes capitales occidentales, los grupos terroristas continúan al acecho. Tanto Al-Qaeda como el resto de estas organizaciones dejan en claro que no importa quién esté al mando, su lucha continúa. Y si una figura cae, a pesar de la importancia que pueda tener, siempre habrá alguien para reemplazar su lugar y seguir defendiendo su ideología contra cualquier rival que tenga enfrente. Nos acercamos al final y podemos asegurar que más allá de todas las posibilidades que hemos abordado, nunca podremos saber con certeza qué hubiera ocurrido si Osama Bin Laden sobrevivía. Lo que sí sabemos es que escuchar su nombre siempre fue y será sinónimo de terror.